Muy buenos días a todos. Es un placer tenerlos aquí en este último día del foro. Espero hayan realmente aprovechado y les haya gustado las diferentes conferencias. Recuerden que parte de esta conferencia va a ser en inglés, por si necesitan el traductor para que antes, o si no lo han tomado antes de entrar a la sala, vayan por uno. Les recuerdo que el canal de traducción es el canal número 5. Los diplomas van a estar disponibles a partir de 2 semanas desde ahora, pueden ser cargados desde el evento y recuerden que a partir del martes 15 de noviembre van a estar disponibles también todas las presentaciones, por si alguna quisieran volver a ver o no pudieron ver, la descarguen directamente del portal. Vamos a tener esta mañana una excelente conferencia a cargo del Dr. Ginás y del Dr. Elliot Hout, la cual se denomina la implementación del cambio. El Dr. Elliot Hout es médico, PhD, vicepresidente de Calidad, Seguridad y Servicio en el Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, donde es profesor asociado de Cirugía, Anestesiología y Medicina de Cuidados Críticos y Medicina de Emergencia, docente en el Departamento de Política y Gestión de la Salud de la Escuela Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins. La práctica clínica del Dr. Hout en the Johns Hopkins Hospital cubre todos los aspectos de trauma, cuidados intensivos quirúrgicos y cirugía de cuidados agudos. Su investigación se centra en el diagnóstico, la prevención y la notificación pública de la tromboembolia venosa, la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. El doctor Adolfo Ginás es especialista de ortopedia y traumatología de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como director médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, es miembro institucional de la sección de cirugía reconstructiva de cadera y rodilla del Departamento de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Asimismo, es coordinador del Grupo para el Tratamiento de la Hemofilia de la misma fundación y profesor titular clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Doctor Michael. Janet, muchísimas gracias. Gracias por esta presentación. Es un placer y un privilegio estar acá con este auditorio tan especial, hablando de un tema que es de enorme relevancia para todos y es cómo hacer que la evidencia, la mejor evidencia disponible, en efecto ocurra de manera sistemática y en una unidad de tiempo corta al servicio de los pacientes. En un artículo publicado por el Dr. Hout recientemente hace referencia una vez más a la latencia de 17 años entre que se genera evidencia de manera contundente y que los sistemas cambien el modo de práctica y en efecto la implementen. Es una cantidad de tiempo que es inexplicable y si uno graficara el costo de oportunidad en términos de vidas o de bienestar o de recursos perdidos, sería insostenible, inexplicable esta brecha. Y a eso se le llama la brecha de implementación. Entonces hemos separado esta presentación en 3 segmentos. El Dr. Hout, de manera ejemplar, va a presentarnos los fundamentos conceptuales de qué es implementación y unos ejemplos de estudios enormes donde ha puesto en práctica el concepto. Después yo les presentaré un ejemplo de algo que hemos hecho en nuestra institución y tendremos unas 3 preguntas para redondear, de manera que, Elliot, por favor, el podio es suyo. Thank you for the invitation to talk. No lo escucho. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la ciencia de la implementación y vamos a hablar de la medición de los resultados y de la implementación. Entonces, ¿qué es la ciencia de la implementación? ¿Qué significa esto? Este es un documento técnico que escribimos y les voy a leer la definición a todos. La ciencia de implementación es el estudio de los métodos y estrategias para promover la adopción y la integración de tratamientos, prácticas clínicas comprobadas
intervenciones de gestión organizacionales en las prácticas rutinarias para poder mejorar la salud. Es la historia de cómo hacemos, no el qué. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora tenemos que ver cómo lo vamos a hacer en donde trabajemos, en los hospitales o las clínicas. Y esta es una lista de elementos que hablan de los enfoques en la ciencia de la implementación. No voy a hablar en cada uno en detalle, pero la idea en este momento es que se necesita un diseño activo, uno necesita un plan de lo que tiene uno que hacer, uno necesita un grupo. Yo no puedo hacer esto solo como cirujano, necesito un equipo que trabaje conmigo y tiene que incluir todos los grupos de interés apropiados, incluyendo los pacientes. Y ya hablé de los pacientes, es tal como lo mencionamos ayer. Uno necesita un marco estructural y les voy a dar un ejemplo de cómo hacerlo. Entonces, esto se hace como una lista de verificación, se hace de la misma forma cada vez, para no perder los pasos importantes en el camino. Y uno tiene que decidir cómo hacer las intervenciones. No se hace solamente en una clínica, se hace en un hospital también, se hace en muchos lugares. ¿Cómo lo vamos a hacer y en qué nivel? Y uno necesita mirar los resultados también, y tengo una diapositiva que explica los resultados, cómo podrían ser ellos. Normalmente muchos de los resultados que vemos en salud tienen que ver con la mortandad, morbilidad, complicaciones, infecciones, la duración, la estadía. Son temas muy importantes. Pero los resultados en este momento para la ciencia de implementación pueden ser bastante diferentes y les voy a explicar cómo serían. La manera en que se evalúan los resultados, la forma en que se hace y luego se publica el trabajo. Entonces lo que yo aprendo, ustedes lo pueden hacer en la fundación o lo pueden hacer en sus hospitales. La idea es compartir los conocimientos de cómo hacemos las cosas. Esta es otra cita de otro artículo sobre cómo se hace la ciencia de implementación, específicamente en la cirugía, y habla de mejorar la evidencia. Se necesitan 17 años para que los datos de investigación lleguen a los pacientes y queremos que eso pase mucho más rápido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esto pase? Entonces, para los científicos, allí hay muchos enfoques científicos diferentes y es importante recordar que la ciencia de la ciencia de implementación tiene unas definiciones rigurosas, al igual que los métodos son rigurosos. Y hay diferentes rutas. Si uno es un bioquímico, uno va a ver rutas diferentes. Si uno es hematólogo, va a ver uno la cascada de coagulación. Si usted es un científico de implementación, vamos a ver diferentes tipos de rutas. Y es importante recordar que la ciencia es igualmente rigurosa y las personas pueden tener sus PhDs en la ciencia de implementación. Y hay conferencias que se dan en temas de implementación. Hay periódicos, revistas, libros, y hay muchos. Es una ciencia bastante rigurosa. Hay muchos enfoques completamente diferentes o marcos que se pueden utilizar para la ciencia de implementación. Este es uno que me gusta mucho a mí usar. Es uno bastante sencillo. Fue creado por algunos colegas de Johns Hopkins. Tenemos a Peter Promovitz, que es experto en seguridad y calidad, ya tiene 15 años y es un marco bastante fácil de utilizar para efectos de implementación. Y quiero explicarles paso a paso cómo es que funciona esto. Lo primero que necesitamos es, si vamos a implementar las mejores prácticas, tenemos que resumir la evidencia. Ustedes tienen que saber qué es lo que dice la evidencia que debemos hacer. Ayer hablamos de coágulos de sangre, cuándo tenemos que empezar los medicamentos, qué medicamentos debemos usar, con qué frecuencia tenemos que aplicarlos. Tenemos que ver los documentos de investigación para ver qué es lo que vamos a hacer exactamente. Pero necesitamos también trabajar en el cómo. Ya sabemos el qué. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las barreras
¿Por qué estamos haciendo lo correcto el día de hoy? ¿Por qué los pacientes están recibiendo este tipo de práctica basada en evidencias? Uno tiene que seguir el proceso, seguir, visitar los pisos, hablar con los pacientes, hablar con los médicos, las enfermeras. ¿Por qué está pasando esto? Y luego tenemos que medir. Ayer escuchamos, y todo lo escuchamos antes, lo que se mide es lo que uno trabaja. Uno mide las cosas que a uno le interesan y la medición es clave. Entonces tenemos que decidir cuál es la medida, cuáles son los resultados primarios, cuáles son los indicadores clave de desempeño. Cualquiera que sea el nombre, tenemos que medir algo, porque ustedes van a hacer una intervención y uno quiere saber si algo mejora. Entonces podría ser de pronto la tasa de mortandad o de pronto las complicaciones, pero hay otras cosas que se tienen que medir. Se necesitan datos y esos son los primeros 3 pasos. Luego el cuarto paso es el círculo, y ustedes de pronto han visto cosas similares cuando planear, no sé, los de Six Sigma, hay muchos enfoques. Entonces uno tiene que relacionarse. Este es el por qué. Ayer escuchamos que en ocasiones uno tiene que explicar el por qué esto es tan importante hacer para que la gente se interese. Y luego uno tiene que educar y compartir la evidencia. De repente los doctores no sabían, no conocían la evidencia que ustedes como expertos han hecho. Entonces hay que educar. Luego hay que ejecutar. Uno tiene que hacer que algo suceda, y esta es como una lista de verificación, unas herramientas de estandarización. Algo en los registros electrónicos médicos. Uno necesita algo que vaya a uno a hacer. Porque solamente si uno divulga, uno necesita un proceso activo. Y luego hay que evaluar, uno tiene que mirar el desempeño que uno ya empezó, ya estudió, uno ya tiene datos especiales, preliminares, uno evalúa si está funcionando. Y si no, hay que hablar con las personas, educarlos, hacerlo una y otra vez. Y así es como uno sabe si el proyecto funciona. Entonces yo creo que este es un marco bastante fácil. Así es como se ven las cosas en una diapositiva. Pueden leer el artículo y pueden obtener mayor información. Una vez se hace esta parte, este es el marco para implementarlo. Este es otro bastante conocido, es un poco más complejo, se llama el Marco Consolidado para Investigación de Implementación, la gente lo llama CIFER, y tiene un menú de diferentes definiciones, diferentes ideas sobre qué es lo que funciona en una ciencia de implementación. Las palabras más comunes que van a escuchar son barreras y facilitadores. Las barreras son cosas que dificultan las cosas porque uno no puede hacer esto, o que evita que uno haga algo. Los facilitadores son elementos son cosas que uno puede crear, que son útiles para poder crear la evidencia y que son útiles también para los proyectos de implementación. Probablemente son las 2 cosas o las palabras más importantes que vayan a escuchar de este marco. Tiene muchas partes diferentes, tiene diferentes entornos, áreas, diferentes partes, y pueden pasar horas leyendo todo esto y no voy a entrar en mucho detalle. Mi práctica, yo soy cirujano en trauma y este es el tipo de pacientes que yo manejo y que yo trato en mi práctica clínica, y tenemos un documento técnico sobre este tema. Yo soy el editor de hecho de esta revista que se llama Trauma Surgery, y les cuento, pero yo creo que tiene acceso libre en todo el mundo, y habla sobre la implementación, la ciencia de implementación específicamente desde la perspectiva de trauma. Pero lo importante que les quiero mostrar de este documento son algunos de los resultados que hemos sacado, y hemos hablado de la ciencia de implementación. Hay veces que de pronto no se puede medir, entonces no se pueden tener de pronto algunas complicaciones, pero el enfoque para poder estudiar este tipo de ciencia de implementación son bastante diferentes. Posiblemente uno quiera estudiar de pronto el tema de aceptabilidad. Esto lo lleva a unos
hospital y para ver si las enfermeras lo quieren aceptar, si están dispuestas a trabajar con ello. La adopción, yo quiero llevarlo a los hospitales que tengan 25 diferentes unidades. ¿Será que lo utilizan? Lo utilizan en cada uno de los pisos. ¿Por qué lo utilizan en este piso, pero no lo utilizan en este otro piso? La idoneidad, los costos de implementación. El costo para algunas personas es muy importante y toca mirar, hay veces, los costos de hacer estos proyectos, y esa es una pregunta bastante importante. La factibilidad, de repente ustedes quieren construir algo en los registros electrónicos que pueda funcionar de repente en un hospital que tenga un sistema bastante sólido, pero de repente eso no funciona en un hospital rural más pequeño que realmente no utilice de pronto sistemas computarizados, sino que se basen en papel. Entonces no funciona. ¿Será que es factible? ¿Será que es posible? Este es el tipo de resultados que uno puede estudiar. La penetración. ¿Será que llega la gente? Yo quiero que todos ustedes tomen el curso en línea sobre cómo hacer algo, y yo puedo contar, yo puedo darme cuenta, bueno, Adolfo hizo el curso, Teresa no lo hizo. Y yo puedo saber, puedo ver las cifras, y eso obviamente sí lo hizo. Pero ustedes pueden ver aquí estas cifras. Entonces este es el tipo de resultados que la ciencia de implementación puede buscar implementar. Voy a mostrarles un ejemplo relacionado con la charla que les hice ayer sobre los coágulos. Hay 3 pasos importantes para evitarlo. Esto está bastante simplificado. Tenemos, el doctor escribe una fórmula, una prescripción, luego las enfermeras administran un medicamento a los pacientes. Entonces, hablé también sobre cómo podemos mejorar el proceso en Johns Hopkins. Nosotros en este momento queremos escalar esto en todos los Estados Unidos para poder a un grupo de centros de trauma en un consorcio cuando hablamos de tromboembolismo. Entonces, esto es, bueno, esta es la coalición de investigación de trauma. Es una organización sin ánimo de lucro que está mejorando la investigación. Estos son los grupos que trajimos, son expertos de trauma, expertos en coagulación, y muchas tenemos enfermeras. Entonces es importante tener estos grupos de interés. Se ha hecho en 10 centros de trauma en Estados Unidos, y se basa en, ya les dije ayer, de este proyecto que tiene que ver con la educación de las enfermeras. Si uno educa a las enfermeras, uno puede mejorar la atención que ellas prestan a los pacientes. Esto ya se los mencioné, más o menos para unas 1000 enfermeras en Johns Hopkins. Este es un ejemplo de un módulo de educación de enfermeras. Este es un resultado que estamos utilizando en esta ciencia de implementación. Hay 10 sitios, yo sé cuáles son los nombres. Estamos hablando del hospital ABC. Sé cuántas enfermeras han apuntado a entrenar. Tenemos más o menos unas 1000 enfermeras en todo el país. Entonces yo sé que por hospital, yo sé cuándo es que cada una de las enfermeras ha tomado este tipo de formación. Estamos hablando, yo sé cuáles son las que están al 98% y cuáles al 50%. Podemos volver y decirles, bueno, este es un resultado de implementación. Si las enfermeras no se han educado, no pueden hacer su parte, y necesitamos aumentar las cifras. Esto lo utilizo como un ejemplo de un resultado en un proyecto de implementación. Ya hablé de los beneficios de la intervención. Estamos tratando, ya les dije cuál sería la intervención. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo pueden hacer ustedes? Así es que lo hacen. Yo les puedo dar a ustedes materiales estandarizados de implementación. Ustedes pueden ir a los diferentes sitios en el proyecto, pueden ir a la página web, pueden ver un video. Es un video de 12 minutos en donde yo explico el proyecto, por qué es tan importante, qué es lo que debemos hacer, es cómo debemos hacerlo, y lo pueden escuchar allí. Pueden ir y escuchar a la educadora enfermera dando una charla de 8 minutos sobre cómo como enfermera ella hace este tipo
tipo de educación, cómo es que toma el documento y el video y lo enseña. Podemos poner también posters, y son los mismos posters o carteleras en Baltimore, en San Francisco, en todo el país. Tenemos los mismos posters con los mismos pasos de lo que uno debe estar haciendo. Son materiales estandarizados. Tenemos, aquí tengo una tarjeta, esta es una tarjeta que tengo todo el tiempo, y esto me recuerda cómo es que puedo hablarle con los pacientes, con los pacientes qué palabras tengo que utilizar, cómo les puedo explicar a ellos la importancia de esto. O por otra parte también tenemos otros sistemas, otros temas que tenemos que manejar, y esos materiales en este momento tenemos miles de enfermeras que tienen la misma tarjeta, el mismo badge que utilizan en el proyecto. Lo último que tenemos en la parte de abajo, nosotros esto lo imprimimos y esto se le puede entregar al paciente, y es bastante sencillo. ¿Qué es lo que necesita saber sobre coágulos de sangre? Ellos pueden utilizar sus teléfonos o sus tablets para poder mirar el video que le mencioné ayer, pueden ingresar, también pueden ir a la página web y tener los manuales. Se les puede dar en papel o simplemente pueden compartirlo con su familia. Los materiales están allí, es mucho más fácil. Son materiales estandarizados que pueden funcionar muy bien para todos nosotros. Esta conferencia se la mencioné ayer, ya hablé de la ciencia de implementación, también les di un agradecimiento, y como les dije ayer, este es el grupo que me está ayudando a mí en todos los proyectos. Gracias por todo lo que han hecho desde mi grupo, y esto lo puse aquí, son informaciones de la página web si ustedes necesitan ayuda en la implementación de estos proyectos en sus hospitales. Mi correo está allí y con gusto. Muchísimas gracias, Elliot, por esa presentación. Los invito a googlear el apellido Hout buscando implementación. Hay unos 4 artículos relacionados con el nombre de Elliot que son increíblemente prácticos y atractivos, y ayudan muchísimo a conectarse con el material. Voy a pedirle a nuestros proyeccionistas que cambien la presentación, o voy a avanzarla simplemente para asegurarme que yo tengo acceso a las diapositivas. Y lo que vamos a hacer ahora, creo que Janet, voy a necesitar su ayuda en este cambio. ¿No voy a necesitar ayuda? No voy a necesitar ayuda. Lo que quisiera hacer en este momento es contarle un poco sobre nuestra experiencia muy rápidamente, de un ejemplo local de lo que he venido haciendo. No hay conflictos de interés que hagan relación al contenido de la siguiente conversación. Creo que uno puede salir de haber escuchado a Elliot contestando la pregunta de ¿para qué sirve la implementación? Y creo que hay 2 enunciados contundentes. El primero de ellos es para hacer que lo que dice la evidencia en efecto ocurra, y en segunda instancia para reducir la variación indeseada, como lo ilustra la proyección en desarrollo de esta mazorca. Este es un trabajo que hicimos con Carlos Kerguelen, que está acá sentado, quien dirige nuestra subdirección de métricas, y yo siempre utilizo la palabra métricas persuasivas, persuasive metrics, Elliot, porque los números en implementación tienen que ser tan nítidos que sean como un espejo, donde uno, al verse reflejado, cualquiera de nosotros, si el resultado no es bueno, uno quiere liderar el cambio. No se necesita que nadie venga a uno a obligarlo a cambiar, es un resultado indeseado por uno mismo de su propia ejecución. Y si el resultado es extraordinario, entonces está listo para ser entregado a los grupos que promueven los productos que queremos que el entorno reconozca como valiosos. Pero son los 2 extremos. Nuestros amigos del aseguramiento decían que teníamos una gran variación en costo y en estancia y en costo por día de pacientes que a ellos se le parecían mucho, pero no tenían manera de demostrarnos que los pacientes en efecto eran parecidos, y como siempre uno tiende a pensar que hay error. Entonces, con Carlos y su equipo de métricas persuasivas corrimos un análisis donde nos aseguramos que podíamos comparar pacientes similares con infección urinaria. Estos son pacientes subcategoría
2 de infección urinaria son pacientes que tienen complicaciones o comorbilidades menores. Es una banda media de complejidad. Y los números que comienzan con FSM son códigos de cada uno de nuestros médicos. El color representa la sub o supraespecialidad y el diámetro del círculo, el volumen de cada médico. La línea naranja que se cruza demuestra la media. En el horizontal ven ustedes abajo los días promedios de estancia y en la vertical ven ustedes el costo por día. De manera que teníamos médicos que gastaban 2 días y consumían 650,000 pesos diarios, y teníamos otros médicos que gastaban 11 días y consumían 1.500.000 diarios con el mismo diagnóstico y la misma complejidad. Claramente eso no es lo que queremos que ocurra y claramente no hay mala intención de parte de estos individuos. Si uno los agrupa y reduce a 3 especialidades distintas, ustedes ven arriba a la derecha, donde uno no quiere estar, los infectólogos. La segunda esfera son internistas y abajo y a la izquierda los urólogos. Curiosamente corrimos números, Rodolfo, para neumonías, y los neumólogos también estaban abajo y a la izquierda, y hemos encontrado que personas que dominan una patología concreta tienden de manera sistemática a tener los mejores desenlaces de estancia contra costo por día. Es una hipótesis, no es necesariamente una generalización. Pero aquí hay variación. De manera que hicimos un estudio que tuvo varias etapas y tomó casi 3 años hacer esto porque estábamos aprendiendo, pero lo primero que hicimos fue armonizar las guías de manejo entre estas 6 subespecialidades que tienen congresos separados, se cruzan todos los días, almuerzan, pero nunca hablan de esto en conjunto, no armonizan estas guías, entonces procedimos a armonizarlas. Después estandarizamos los criterios de ingreso de los pacientes, porque teníamos pacientes ingresados que no requerían estar ingresados, y después armonizamos los criterios de egreso de los pacientes por la misma razón. Finalmente identificamos entre todos la mejor práctica. Luz Estela Gil, que está aquí en el auditorio, lo volvió el estándar de práctica institucional y comenzamos a tratar de perseguir esto. Finalmente, en una etapa distinta del estudio, el mismo grupo de métricas persuasivas utilizó la norma norteamericana de estancia para infecciones urinarias de DRG de Medicare y se puso en la historia clínica como un referente de la mejor práctica para recordarle al clínico con quién se estaba comparando. Vean ustedes acá lo que ocurrió genéricamente. El grupo de infectólogos arriba y a la derecha, el punto grueso mejoró, el naranja, que eran los internistas, mejoró y los urólogos también mejoraron, de manera que la media, que está señalada originalmente por la línea punteada rosada, bajó a donde está el cruce de la línea verde. Hubo una mejoría general. Quiero resaltar este comportamiento. Ahora estamos mirando estrictamente los infectólogos y caracterizan 3 comportamientos que uno puede encontrar dentro de un grupo de práctica de profesionales de la salud, en este caso médicos. El punto número naranja produjo una mejoría enorme, de arriba a la derecha, abajo a la izquierda. Ese individuo entendió dónde estaba el mejor comportamiento y rápidamente se adhirió a aprendió ese comportamiento. El punto número azul se reafirmó en su mismo sitio y el punto número morado empeoró. Son 3 comportamientos caracterizados en esta experiencia de 3 individuos distintos. Y voy a volver sobre este punto. En este proyecto que se hizo en las fechas de enero a julio del 2019, se ahorraron 222 días de estancia en un hospital que esta mañana está al 90%. Al igual que muchos de los hospitales nuestros, Santiago, ustedes deben estar al 100%, viven al 100%, de manera que 222 camas son un tesoro. No solamente ahorran en estancia para las infecciones urinarias, sino liberan una oportunidad de servir y de facturar en esas 222 camas.
De manera que ese es un ejemplo pequeño de lo que ocurrió. Y aquí están los números que reflejan la magnitud del ahorro en una patología que es relativamente económica. Esto en otras patologías, desde luego, que tiene muchísimo más impacto. De manera que voy a hacer una pausa acá para aprovechar la presencia de Elliot, redondeando esta experiencia que es exitosa y tal vez resaltando que la primera vez que la hicimos nos tomó 3 años, pero que una vez que la hace una vez, y aquí está Sandra Soler, que es una experta en la materia, al igual que Marcela Daza, son expertas en replicar rápidamente lo que uno aprende. Toma mucho tiempo la primera vez, pero muy poco tiempo la segunda y la tercera. Y yo traía 3 preguntas para Elliot, para conversar un poco. Y por favor, estamos en familia, el que tenga una pregunta o una reflexión de una vez, por favor háganla para enriquecer este momento tan agradable que estamos teniendo. Pero una pregunta importante conceptual es Elliot, ¿cuál es la diferencia entre mejoramiento continuo de la calidad e implementación? ¿Hay diferencia? In implementation, is there a difference? Bueno, yo sí creo que hay una diferencia, y la diferencia puede ser de pronto el rigor científico de cómo hacemos las cosas. Ya hablé de la ciencia de implementación y una parte importante de ello es cuál es el proceso, cuál es la ruta, pero también al final estos son proyectos que deberíamos estar publicando y que deberíamos compartir y enseñar a todas las personas. Hay un traslado entre la ciencia de implementación, es cómo lo hacemos, y el mejoramiento de calidad. No todos los proyectos de mejoramiento de calidad se pueden publicar, no todos se deben presentar en una reunión como esta. Deberíamos hacer muchos proyectos de mejoramiento de calidad en el hospital en todas las áreas. Todo el mundo debería mejorar la calidad. Yo creo que la ciencia de implementación probablemente puede ser para los proyectos más grandes que necesitan datos más complejos, que necesitan de pronto herramientas estandarizadas y otras partes. Deberíamos estar haciendo mejoramiento de calidad, de alta calidad, pero puede ser un poco más diferente. De acuerdo. ¿Me puede hacer el favor de entregar el micrófono al doctor Rodolfo Denis? Y por favor, preséntense antes de hablar para que todo el mundo tenga el beneficio de conocernos y poder acercarse después. Adelante. Buenos días, Rodolfo Denis, La Cardio, Bogotá. Extraordinarias presentaciones, y yo creo que la de Adolfo muestra un liderazgo absoluto en la comparación de prácticas clínicas y de disminución de variabilidad. Después te pregunto qué pasó con el infectólogo que subió para arriba ya, listo. Pero la pregunta para Dr. Hutt, habló mucho de frameworks, de marcos de trabajo o marcos operacionales que responden a marcos conceptuales que reflejan a la larga diferentes paradigmas o filosofías en la manera de hacer, en este caso, implementation science, pero cuando uno llega a los frameworks es como la verdad revelada, y lo primero que le asalta a uno es, de estos diferentes frameworks, porque pues hay varios, cuáles funcionan y cuáles no, y si hay estudios o se piensa hacer estudios que comparen frameworks, porque a la larga todos queremos más eficiencias para llegar a los mejores desenlaces de implementación, y lo que no veo es contraste entre frameworks para mirar cómo puede uno avanzar en la mejor manera de implementar. Gracias. Esta pregunta es tan sencilla que yo creo que usted la debe contestar. You should answer this question. Esa es una excelente pregunta. A ver, en la medida, de verdad que estaba tratando de mirar cómo se podía hacer este estudio, pero es imposible. Entonces, nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Tendría que decirle que, bueno, sí, nosotros ya sabemos cuál es la evidencia en cuanto a lo que tenemos que hacer. Y en su sistema hospitalario vamos a utilizar este marco.
y en su hospital vamos a utilizar uno diferente. Y luego comparamos resultados. Podría ser una idea bastante sencilla, pero los sistemas son tan diferentes que yo creo que comparar su sistema con el de él no compara los marcos. Yo creo que hay muchos allí. Yo les di un ejemplo de uno que me gusta. Es fácil de sentir. ¿Será que cuál es la evidencia? ¿Por qué estamos haciéndolo? Entonces tratemos de determinar qué es lo que vamos a medir y hagamos el trabajo. Es fácil de explicar a los médicos que de repente no tienen un conocimiento, habilidad adicional en investigación o en ciencia de implementación o en gestión de datos. Algunos, de pronto el personal de primera línea, las enfermeras pueden entenderlo fácilmente. Entonces yo personalmente pienso que uno tiene que escoger un marco que a uno le guste, independientemente del que sea. Hay que utilizar algún tipo de estándar. Usted no puede decir simplemente voy a hacer un proyecto y vamos a tratar de sacar algo en la medida que lo hagamos. No tiene que usar mi marco. Ustedes pueden utilizar Lean, pueden utilizar el de planear, estudiar, actuar. Casi que todos son los mismos. ¿Cuál es el plan? Y uno necesita datos para una intervención. Yo no sé de algo que compare a uno con lo otro, pero yo sí le diría que si su institución le gusta un marco, siga ese mismo marco, no sé, el de cardiología, medicina de emergencia, obstetricia, porque ya hay el primer proyecto simple, ya lo escuchamos, ellos necesitaron 3 años para hacerlo, la siguiente es de pronto sean 6 meses. Una vez la gente ya conozca el mismo marco, el segundo proyecto va a ser mucho más fácil. Si ustedes cambian un marco cada vez que va a ser mucho más difícil. La propuesta de valor y los atributos que queremos producir. Las propuestas de valor de nuestras instituciones se parecen mucho. Los atributos, el primer mandamiento de los atributos de nuestros desenlaces, primero de 6 mandamientos, es utilizar la mejor evidencia disponible. Eso ayuda, digamos, eso orienta. Las personas que trabajan dentro de la institución deben creer que ese es el camino y hay otros caminos que son legítimos. Cuando una persona se niega a realizar lo que tiene en el espejo, no tiene el insight suficiente para cambiar por la razón que sea, por arrogancia, por insensibilidad, por enfermedad mental, que es tan común cuando hablamos de enfermedad mental en los equipos. Esta es una forma de enfermedad mental, en mi opinión. Pues ese es el límite. Y la tercera de las preguntas que le voy a hacer a Elliot, y cerraremos con esa pregunta, es ¿cuáles son las consecuencias de no cambiar frente a la evidencia? En el caso nuestro, esos 2 infectólogos, uno que se ratificó en su posición y el otro que deliberadamente empeoró y lo hizo airadamente, esas 2 personas no tienen prerrogativas para atender infecciones urinarias en nuestra institución. Pueden atender brucelosis e infección de gérmenes originados en cortadas de coral y cosas de su nivel intelectual, pero infecciones urinarias con esa posición recalcitrante no, porque eso es mala medicina, eso es mala salud, eso no debería nadie querer hacerlo. De manera que existen límites y se requiere algún grado de gobernanza y aprestamiento para implementar. Pero ¿cuáles son los límites, Elliot, para cerrar esta conversación? Esa es una excelente pregunta. Voy a empezar con esas personas deberían ser muy pocas y la gran mayoría de personas. ¿Quiénes son los que quieren cuidar pacientes y hacer un trabajo eficiente? Nadie levantó la mano. Nadie va a ir a trabajar para
para dar una atención de baja calidad. Nosotros queremos lo mejor para los pacientes, ya sea un farmacéutico, doctor o enfermera. ¿Por qué lo hacemos? No es porque seamos arrogantes, probablemente es porque el sistema no es el mejor. No tenemos un sistema de registros electrónicos, no tenemos una lista de verificación del conocimiento. Cuando uno le da a la gente los datos, casi todo el mundo, si usted le da datos para 100 personas, le aseguro que 99 de 100 van a mejorar. De repente un poco más, solamente hay una persona que se va a quedar allí y va a hacer peor las cosas. La gente va al trabajo para hacer cosas buenas para sus pacientes. Si uno les da los datos para ver cómo se pueden comparar con sus pares, esto es sumamente importante, en especial con los médicos. Nosotros hicimos un estudio con los residentes y les dimos sus datos y ninguno de ellos quiere estar. Ellos siempre quieren ser los número uno en su clase. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo que quiero que se lleven es que uno necesita tener líderes que hablen con ese 1 de 100 y que le diga: esto no está bien, usted no puede hacer esto, si usted no va a cambiar, no puede trabajar aquí, o no puede cuidar a estos pacientes, o en mi caso, no puede hacer esa operación más. Los resultados suyos no son buenos, vamos a solucionarlo, lo vamos a educar, vamos a practicarlo, vamos a ayudar. Si usted quiere mejorar, pero si usted no quiere mejorar, no puede cuidar a nuestros pacientes, porque eso no está bien. Y yo creo que la cultura de un líder, de una institución, tiene que decirlo. Gracias por esta magnífica presentación, gracias por su generosidad. Al auditorio, muchas gracias y un resto de día provechoso. Hola, Cata. ¿Qué creíste? Gracias, Ana. Sí, te estaba buscando, yo la vi.